Mataron a mi esposo, yo quedé con mis hijos luchando. Nos decidimos a salir por eso, por tanta violencia, tanta maldad. Esta es llegar al norte, a ver si podemos lograr algo. Pasar al otro lado, hacerles una casa a mis hijos. Entretejido con las masacres de migrantes, se encuentra la grave situación de secuestros masivos de personas migrantes en tránsito por México. El drama de los migrantes centroamericanos tiene múltiples facetas. No solo se enfrentan a la soledad del desierto o a los peligros del tren conocido por la bestia. Durante la travesía por territorio mexicano quedan expuestos a una amenaza de secuestro. Las autoridades mexicanas confirmaron que las 19 personas secuestradas en una carretera de Tamaulipas eran migrantes. El secuestro masivo ocurrió en Palo Alto, municipio de San Fernando. Iban rumbo a la frontera de Reynosa. En estos caminos la delincuencia organizada secuestra migrantes para extorsionarlos o para reclutarlos. Y no es el único caso. Solo en el último mes ha habido al menos 3 secuestros masivos de migrantes. 107 migrantes fueron rescatados en el municipio de Reynosa. Fueron 107 migrantes que al menos en esta ocasión fueron liberados después de este reporte anónimo que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Reynosa. Rescataron a 49 migrantes en la colonia Lomas de la Torre en Reynosa. Los agentes fueron alertados por un vecino sobre gritos de personas que pedían auxilio en un terreno habilitado. La violencia contra los migrantes es un tema permanente en la frontera que se agrava cuando hay un descuido de las instituciones de gobierno. En 2 informes presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se documentaron cerca de 20.000 víctimas de secuestro en 2 periodos diferentes de 6 meses. Con ocasión de esta información, la CNDH, con el apoyo de las casas del migrante, pudo advertir la complicidad y colusión entre el crimen organizado y algunas autoridades. Otros migrantes narran de cómo los policías municipales llegaban a cobrar la cuota a las casas de seguridad. La supuesta colusión de cientos de corporaciones policíacas municipales con el crimen organizado generó varios pronunciamientos durante el último Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es un ejemplo contundente de la erosión institucional que sufre el Estado por este binomio inseparable de corrupción y de criminalidad. Si están creciendo los flujos migratorios es porque no hay opciones, no hay alternativas y hay que procurar que se le brinde oportunidades de trabajo, de bienestar a la gente. Esa es nuestra postura. Pero el gobierno de López Obrador se vio obligado a frenar las caravanas migrantes por presiones de la administración del presidente Trump. Ya no van a haber aranceles, no van a haber impuestos, no va a haber crisis. ¿Qué sigue? Reforzar nuestra frontera, aplicar la ley y respetar los derechos humanos. Miles de migrantes avanzan en su ruta hacia Estados Unidos. Lo hacen en caravana. Le han pedido aquí a los migrantes acepten la petición de las autoridades mexicanas de trasladarse al Instituto Nacional de Migración en Tapachula para iniciar el proceso de registro para asilo o refugio en nuestro país. No hubo entendimiento, se ha roto el diálogo y están avanzando los elementos de la policía militar. Empiezan a empujar los migrantes centroamericanos. Es interesante notar que la oposición al gobierno de López Obrador, en su afán de buscar excusas para atacar a su gobierno, primero exigió se frenaran las caravanas y después, cuando se vio obligado por el país vecino, acusaba de represor al gobierno. ¿Cómo se representa al inmigrante? La mediatización del fenómeno genera una conceptualización errónea. El relato descrito con metáforas como las llamadas olas migratorias, avalanchas, tsunamis, que comparan la llegada de la inmigración con la aparición de conflictos, no informan sobre una situación clara, sino que magnifican la cuestión con una descripción exagerada del asunto, provocando una respuesta negativa por parte de la gente. Migrantes sí, invasores no. Migrantes sí, invasores no. Lo que dijo Donald Trump es verdad, es una invasión. ¿Y por qué lo tenemos que aceptar? A ver, que
te tocan a tu puerta, huevos, que se metan. Se metieron, como bandidos en la noche se metieron. Se meten, oficial. La inmigración se convirtió así en una parte importante de la agenda pública, pero, por el otro lado, se ha transformado en fenómeno mediático y en un recurso discursivo recurrente, generando así una clara diferencia entre ellos y nosotros. El último atentado registrado contra los migrantes tuvo lugar en el estado mexicano de Tamaulipas. 12 policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta participación en la masacre de 19 personas, migrantes en su mayoría. La Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México lo está comparando con lo que sucedió en San Fernando. Sí te aseguro algo, no es un San Fernando, porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. Estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables. Y desde luego que no va a haber impunidad, ¿eh? Eso sí. Condenas son contundentes entre organizaciones defensoras de migrantes como la Casa del Migrante. Estamos profundamente consternados, indignados por esos hechos de violencia que se cometen contra de los migrantes, a este derecho de migrar. Hagamos que la lotería del lugar en el que naces no se convierta en un determinante de tus derechos para el resto de la vida. Hagamos del derecho a la libre movilidad un derecho que sea el gran derecho del siglo XXI. Hoy la historia nos hace una gran pregunta. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado del miedo o de la solidaridad? ¿Y tú? ¿De qué lado quieres estar?